Vamos a estar hablando de eso y de su polémica carta también, Janet, pero antes quiero comenzar con un tema que ha sido bastante aplaudido, que es esta propuesta que ustedes entregan de una agenda anti-impunidad, anticorrupción también se le llama. ¿Nos podría especificar un poquito en qué consiste esta propuesta? Por supuesto. Esto se enmarca en el trabajo que varias ONG ya estamos haciendo desde la sociedad civil en materia anticorrupción, transparencia. Ahí está Espacio Público, está Chile Transparente y el Observatorio Gasto Fiscal. Hay más organizaciones sociales, pero nosotros tres nos unamos acá a raíz del anuncio del ministro Blumel varios días atrás de impulsar una agenda antiabuso. Y nosotros queremos acá lanzar la invitación al Estado, al gobierno, de hacerlo en conjunto y que lo que se haga como agenda antiabuso no solamente sean los temas más de economía que tienen que ver con los consumidores, con la agenda que va a liderar Lucas Palacios, sino también con temas profundos de antiimpunidad y anticorrupción, donde tres ONG y varios más ya tenemos mucha experiencia y queremos dar ideas, propuestas que ya estamos trabajando desde mucho tiempo, podemos aportar al proceso y también queremos ser garante para que lo que se haga en la profundidad como el país lo requiere. Ahora llama la atención porque son propuestas bastante concretas, principalmente son 8 puntos los que ustedes destacan en esta agenda que proponen, y quiero comenzar por el número 1 porque la verdad es que llama bastante la atención. Protección de informantes y denunciantes de corrupción y delitos conexos. ¿A qué se refiere con eso, Janet, esta propuesta? Tenía un sistema que protege y que cualquier persona puede denunciar delitos de corrupción, que se haga el seguimiento con el resguardo, la resguarda protección de la anonimidad de la persona, y que hasta pudieran también haber incentivos para que la persona haga la denuncia, y que todo este sistema debería ser externalizado, no debería estar en el mismo servicio público, por ejemplo, que es importante para que las personas se atreven a hacer la denuncia. Por ejemplo, la mayoría de las denuncias deberían venir del propio sector público. Por ejemplo, en Carabineros debería haber un canal de denuncia, pero que no está dentro de Carabineros, sino externalizado, y que dé como garantías a la protección del informante. ¿Cómo funciona en estos momentos mirados desde adentro? Hay muchas denuncias, pocas denuncias desde su punto de vista, a diferencia de la cantidad de hechos de corrupción. El problema es que Chile todavía no tiene un sistema de protección al denunciante. Chile Transparente tiene un canal ALAC, donde hoy día se pueden canalizar denuncias, pero no tenemos un sistema oficial. Y cuántas denuncias llegan, no lo sé, porque... O sea, las personas, ¿usted cree que por miedo tal vez no se atreven a denunciar, por no tener el anonimato? Por supuesto, y especialmente en instituciones que son muy jerárquicos, como las Fuerzas Armadas o también Carabineros, donde justo tuvimos el Milico Gate, el Paco Gate, evidente el miedo a denunciar si después te arruinas tu carrera, y por ende es sumamente importante, no solamente en estas instituciones, sino en todas las instituciones públicas, que deberían haber canales externalizados y que hacen la investigación de cada denuncia y que protegen el anonimato de la persona. Que es una de las propuestas que también impulsó Policía de Investigación a raíz de los saqueos. Ahora, el segundo punto que nos llama bastante la atención de esta agenda antiimpunidad o anticorrupción que ustedes también proponen es la transparencia acerca de las personas naturales detrás de empresas y propiedades privadas. Estas llamadas sociedades anónimas, ¿se refiere usted en el fondo darle nombre y rostro a quien está detrás de estas sociedades? Mira, esto es muy importante. En Europa, ya según la 5ª directiva antilavado de dinero, es norma para todos los países en Europa, no solamente que los estados tengan registro cuál es el dueño final de una empresa, sino también que este registro es transparente. Y no significa saber exactamente cuánto porcentaje tiene una persona, pero un rango de porcentaje, y nosotros en Chile creemos que es tiempo de no solamente tener este registro. De hecho, el Servicio de Impuesto Interno no tiene todos los datos de los dueños finales de empresas, de SA cerrada, limitada, las SA cerradas, que es una forma de empresa que son muy sensibles porque no pasan por un registro público. ¿No existe en estos momentos un registro? No,
Chile no tiene... ¿Para tener al menos los datos de quiénes son las personas detrás de estas sociedades? No, Chile no tiene un registro de dueños finales de empresas y el Servicio de Impuesto Interno sí exige entregar los datos cuando se venden porcentaje de empresas, pero dado que las multas son tan bajas, este registro está de muy mala calidad. O sea, muchas empresas prefieren pagar la multa y no dar a conocer de manera transparente quiénes están detrás de estas sociedades. No sé, simplemente no informan, no entregar la información. Y tampoco pagan multa porque es muy difícil detectarlo hoy día con la data que existe. El enforcement es muy poco, entonces la idea es tener un registro de dueño de empresa. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, en materia de compras públicas. Si hoy día sabemos que una empresa ABC Limitada se adjudicó una compra pública, importante saber quién está detrás de esta empresa, del velo corporativo, para saber quizás es la hermana del jefe de servicio o quizás es familiar. Para evitar el conflicto de interés, justamente. Por supuesto, puede haber varias licitaciones que se hacen del mismo dueño participando en la misma licitación y pudiera verse como si fuera competitivo. Algo así como una ley de transparencia, pero para el privado. Es simplemente antilavado de dinero, que es muy delicado por tema de narcotráfico también en Chile. Es un punto sumamente particular el que usted plantea, porque de hecho fue el mismo Servicio de Impuestos Internos quien salió hace un tiempo entregando cifras y datos donde había mucho lavado de dinero por parte de empresas con sociedades anónimas. Claro, cualquier empresa en realidad, y hoy día el mercado financiero ya tiene que tener de todos sus clientes una declaración jurada, cuáles son los dueños finales, pero son declaraciones juradas que los privados exigen, y nosotros creemos que debe ser un registro único con multa severa cuando hay un registro que no se mantiene, y este registro sí o sí debería ser público en caso, por ejemplo, de que empresas hagan negocio con el Estado o cuando reciben subsidios también, o también cuando hay empresas que son dueños de terrenos, que también es muy sensibles. Claro, el que nada hace, nada teme, en el fondo, en palabras sencillas. Otras de las propuestas que ustedes entregan en esta agenda anticorrupción es la reforma profunda al Congreso Nacional, y eso es lo que llama bastante la atención, porque es venir a reformar un poco la base. ¿A qué se refieren ustedes con esto? Uno, reformar los controles al Congreso para que haya contrapesos que hoy día no existen. Dos, que haya una participación ciudadana mucho más profunda y una rendición de cuenta y una transparencia mucho más profunda también. Sobre el proceso legislativo, repensar el mismo proceso legislativo para que este sea lo más eficaz y transparente posible. ¿De qué manera se podría lograr eso? Por ejemplo, tomamos las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, que no es el único punto, pero hoy día hay una investigación tras la otra y nunca hay una sistematización que de todas estas recomendaciones de trabajo muy valioso que han hecho los diputados, que de eso fue llevado a práctica, si no vamos de una comisión a la otra, repensar cómo los ciudadanos participamos en el proceso legislativo mismo y que este sea más fácil de rastrear también. Sí, porque pareciera que pocas veces llegan a términos concretos estas comisiones. En la elaboración, las comisiones investigadoras hacen sugerencias sumamente valiosas, pero después quedan ahí, se entrega un informe y no hay un seguimiento. Entonces realmente es importante que haya un seguimiento y que hay estadísticas sobre ello para valorizar toda esta información y este trabajo valioso que se ha hecho. Y en materia, por ejemplo, de los proyectos de ley, también debería mejorarse mucho la forma como se presentan todas las indicaciones, quién lo presenta, cuándo lo bajan, cuál es el último proyecto y cómo participa la ciudadanía en todo este proceso. La transparencia del gasto del Congreso, que hoy día usa el sistema de compras públicas cuando le conviene, porque puede comprar sin pasar por el mercado público, no es obligatorio.
Entonces hay una serie de preguntas sobre la rendición de cuenta y nosotros desde el observatorio, por ejemplo, tenemos hasta dudas sobre la correcta regulación de la función representativa de los parlamentarios. Porque, eso justamente quería preguntar. ¿Usted cree que está equilibrada esta sensación de representatividad en el Congreso por la cantidad de diputados? ¿Si está bien sectorizado? En realidad me refiero a la semana distrital. ¿Ya? ¿A la distribución de estos días laborales? Sí, y la regulación en general, porque el parlamentario que va a su semana distrital no hace un trabajo legislativo, sino al final hace un trabajo más de lobbyista para la ciudadanía, porque pide reparar un hoyo en la calle, porque pide que apuren una vivienda social. Entonces, para que esta semana sea un enriquecimiento al trabajo legislativo, debería tener una relación con lo legislativo también, para disminuir además los conflictos de interés que nacen del trabajo representativo, que no tiene nada que ver con las leyes. Por ejemplo, entrega de cheques. Hoy día, si los parlamentarios participan en la entrega de cheques, por ejemplo, de un programa público Prodesal, que es apoyo a agricultores, efectivamente hay un conflicto de interés en después fiscalizar y monitorear los respectivos gastos. Entonces hay temas como en el funcionamiento del Congreso que creemos que es ahora la oportunidad de revisarlo, repensarlo junto con el Congreso, pero ahí especialmente espacio público son los... Definir labores en el fondo también, como saber delimitar hasta qué punto le corresponde una tarea a un alcalde, por ejemplo, para así dirigir los trabajos de la semana distrital a lo que realmente se necesita. Entonces, definir qué debería hacer el senador o el diputado en esta semana distrital, cuando se relaciona con, por ejemplo, el alcalde, qué debería poder hacer y a juicio mío, el trabajo en la semana distrital debería estar subeditado, debería ser parte del trabajo legislativo, debería presentar las iniciativas, escuchar a la ciudadanía de una forma muy profunda, pero con la idea de mejorar el trabajo legislativo más que entregar cheques. Claro, estamos conversando con Janet von Wolferdorf, ingeniera comercial, directora del Observatorio de Gasto Fiscal y también exdirectora de la Bolsa. Sí. Otro de los puntos que ustedes entregan en esta agenda antiimpunidad o anticorrupción es la reforma al empleo público. ¿A qué se refiere ese punto, Janet? Se refiere a la extrema rigideces, pero también a capturas políticas del empleo público. Recordemos que antes de que los partidos políticos tenían financiamiento público, prácticamente el empleo era la forma de financiar la actividad de los partidos políticos. Y eso llevó a rigideces en el empleo que hacen difícil que el que tenga talento realmente avanza y no solamente el que tenga los contactos en el partido político. Y ahí es sumamente importante repensar la movilidad en el empleo y también admira de las puertas de la cuarta revolución industrial, cuando sabemos que vamos a tener procesos de automatización y vamos a necesitar reforzar cierto conocimiento por un lado en el sector público, pero otros van a cambiarse o automatizarse. Y ahí no puede ser que, por ejemplo, en el sector privado profesiones enteras pueden desaparecerse en los próximos 10 años. ¿En el sector público se mantienen entonces? No, tiene que ser flexible, tiene que adaptarse a los tiempos de hoy y eso significa que hay que reformar el empleo público y hacerlo mucho más flexible de lo que es hoy día. Se habla mucho, una crítica acerca de estos favores políticos que parecieran que se cancelan cuando el representante del partido político sale efectivamente como un candidato y no fuera la meritocracia quizás la que permite al político o al empleado público mantenerse. ¿Cree usted que esa crítica corresponde en este sistema actual? Absoluto, tenemos un sistema de empleo público que debería profesionalizarse mucho y que no es la culpa tampoco de los funcionarios que están ahí, pero hay que reconocer las capturas actuales del sistema, encontrar una solución positiva para toda la persona que están ahí, pero también avanzar en modernizar esto, en vez de aceptar que los servicios públicos en realidad se manejan con asesores que llegan porque el staff mismo
no tiene la calificación para gestionar el servicio o los proyectos estratégicos del servicio como debería. Claro que entonces acá la invitación es de prácticamente todos los puntos de la agenda y en este en específico y también el llamado a los partidos políticos, esta agenda que necesita el país no es solamente entregar un cheque para los otros, sino aquí el propio sector político también debería dar lo suyo y está dispuesto en reformar algo que lo ha beneficiado de forma injusta en el pasado. Claro, delimitar un poco las responsabilidades. Se hablaba de estos agregados culturales, por ejemplo, que eran rotativos, pero que se desconocía cuál era la especialidad que tenían que tener para ocupar dichos cargos que sabemos que tienen remuneraciones que son sumamente altas. Ahora pasando al quinto punto que va muy de la mano con el que conversábamos, es la reforma al gasto público. ¿Ustedes a qué se refieren con esa propuesta? Bueno, ahí estoy más en el ámbito del Observatorio Gasto Fiscal mismo. Nosotros consideramos, junto con las otras ONG, que realmente es hora de reformar nuestro gasto público que no tiene objetivos. Hoy día la ley que no tiene objetivos, ¿no? El gasto no tiene objetivo y por ende no tiene resultado medible tampoco. No tenemos ni una planificación estratégica a nivel país donde podemos decir, mira, en 10 años queremos que nuestros hijos estén en esta posición, que nuestro medio ambiente esté en esta posición y que el empleo público o el empleo privado tenga estas características y basado en esta meta trabajemos proyectos estratégicos para llegar a ello con tanto gasto. Entonces, como no tenemos una planificación estratégica multianual más allá del programa de un gobierno para Chile, bueno, la ley de presupuesto tampoco está vinculado con un proceso de planificación más de mediano plazo y ni tiene objetivos, ni metas, ni resultados. El sistema actual de monitoreo al gasto, como de seguirle al gasto, está sobre una unidad que son los programas gubernamentales, microtráfico cero, o otro programa que son como la acción gubernamental concreta, un conjunto de acciones con un mismo objetivo, pero estos programas no están vinculados a nuestro sistema de finanzas. Entonces, no sabemos a ciencia exacta cuánto se gasta por programa, ni cuando los parlamentarios debaten la ley de presupuesto, se sabe en realidad dónde están todos estos programas, porque no están vinculados tampoco con la ley de presupuesto. Entonces, para la situación actual sensible del país, es sumamente importante que identifiquemos gasto no pertinente, cuyos objetivos ya no son tan importantes, para destinar todo lo importante realmente a en el fondo mirado a largo plazo, con una meta. Ahora, lo que usted plantea igual es un poco desconcertante, porque uno se imagina que si hay una meta a largo plazo, en el fondo que se está trabajando para un post. Ahora, ¿este estallido social cree usted que hace improvisar esta reforma 2020 o es algo que estaba previsto económicamente? ¿En la ley de presupuesto? Sí, perdón, no. En la ley de presupuesto, ¿cree usted que se está improvisando quizás con estas medidas que se presentan a raíz del estallido social? Mira, ¿Algo que sea muy a corto plazo o era algo que estaba previsto de cierta manera? La ley de presupuesto ahora no es la solución a los problemas sociales, sino después hay que repensar las pensiones con mucho más profundidad. Pero más allá de ello, la invitación es midamos qué queremos con el gasto para que sepamos en futuro cuáles ciudadanos están mejor con cuánto gasto y dónde deberíamos reforzar o quitar gasto también. Para ello se necesita un sistema de transparencia del gasto muy distinto y ojalá con la meta de poner el ciudadano en el centro del gasto, tener mucho más participación del ciudadano a la hora de evaluar el gasto público también o los programas públicos y así equilibrar también las capturas que pueden haber en materia de gasto público que hoy día no tiene la transparencia que debería tener. Ahora, hablando justamente de este equilibrio, estamos conversando con Janet von Bolderfoth, ingeniera comercial, directora del Observatorio de Gasto Fiscal y también exdirectora de la Bolsa. El sexto punto que ustedes proponen iba muy de la mano con lo que conversábamos, la probidad en gobiernos municipales y regionales. Esto decodificándolo un poco en palabras simples, ¿a qué se refiere?
hoy día ni siquiera sabemos el gasto por región. Entonces, primero necesitamos urgente un sistema de registro a nivel... ¿No hay un registro de gasto por región? Hay un registro en una plataforma que se llama Chile Indica, pero que no es obligatorio y que no es no capta todo el gasto, capta solamente el gasto en proyectos. O sea, hoy día no hay datos exactos sobre cómo se reparte el gasto público en las regiones, y cuando queremos descentralizar necesitamos certeza primero cómo se reparte, y después necesitamos certeza también qué hacen las regiones con los fondos públicos, para hacer, por ejemplo, una comparación, un benchmark, y comparar los resultados de un programa en Arica con los resultados del mismo programa en Temuco, porque esa competencia le hace bien para dar los incentivos y ojalá una competencia positiva entre las regiones por atender mejor al ciudadano. Entonces, no solamente necesitamos registrar el gasto a nivel regional, sino también tener los mismos objetivos que nos faltan para el gasto público a nivel central, del gasto central a nivel nacional, tener una expresión de estos mismos programas, ojalá a nivel nacional, y saber cómo va evolucionando un programa del Sename en una región versus la otra y poder compararlo. Considerando que la centralización de los recursos es uno de los graves problemas que hemos tenido en nuestro país. Es difícil de decirlo de esta manera, porque hay procesos que hacen sentido que estén centralizados, el pago centralizado, por ejemplo, de facturas, pero necesitamos ante todo información sobre qué se hace con los fondos públicos. Por ejemplo, los hospitales, me encantaría tener datos de los hospitales por GRD, como normalizado por complejidad de los hospitales en todas las regiones, y saber cuánto paciente atienden, unidad paciente atienden con cuántos recursos, porque probablemente vamos a darnos cuenta de que hay hospitales que hacen lo mismo que otros, pero con la mitad de los recursos. Claro, una suerte de auditoría, pero a nivel gubernamental, para ver la eficiencia. Es darle transparencia para presionar que los que todavía no funcionan bien, funcionan mucho mejor, porque hay otros hospitales que demuestran que se pueden manejar, se puede gestionar mejor el hospital con menos recursos. Entonces, la transparencia es como un incentivo muy concreto para mejora de gestión. Y aquí a nivel regional sería interesante comparar el desempeño de una región con la otra, y también tener registro del gasto. Y a nivel municipal pasa algo parecido, porque tenemos, por ejemplo, una contabilidad municipal que sirve poco para la rendición de cuentas. Nosotros preguntamos desde el Observatorio de Gasto Fiscal a vecinos que quieren saber del gasto público, y el vecino quiere saber qué ha hecho el municipio para el medio ambiente, para la seguridad, para el adulto mayor. Tener respuesta en concreto de lo que se está haciendo también. Claro, pero la contabilidad no tiene este lenguaje, entonces hay que armar como cuentas que permiten que el gasto, por ejemplo, para el adulto mayor, quede registrado, y que sepamos también qué ha hecho en realidad el municipio, y que podemos comparar un municipio con el otro. Entonces, falta avanzar mucho en transparencia en este ámbito también. Ahora, hablando de transparencia, también el penúltimo punto que ustedes entregan en esta agenda anti-impunidad es la transparencia de beneficios a personas naturales y jurídicas. ¿A qué se refiere ese punto? Se refiere especialmente por la alta deuda de los hogares chilenos versus las condonaciones de multas, intereses y reintegros al fisco. De tener, a las grandes empresas también, de grandes empresas, pero los reintegros también a nivel de personas naturales. Por ejemplo, la Contraloría General de la República puede hacer condonaciones de reintegros y por ende tener personas naturales que no tienen que devolverle fondos al fisco. Y ahí nuestra contabilidad no muestra estos datos tampoco, sino muestra solamente el valor neto de la multa, y no se sabe si esta multa tuvo condonación, sí o no. Y tampoco... No existe un registro.
no existe un detalle contable en la contabilidad pública que uno pudiera analizar y no existe un registro donde están todas las personas que reciben estos beneficios de condonación de intereses, multas y de reintegros y que pueden ser muy justificados, pero es importante que tanto la persona que reciben este beneficio estén transparentes junto con el beneficial ownership, el dueño final si se trata de empresas, pero también que esté transparente el mecanismo para la condonación, para entender que no hubo una gestión subjetiva detrás, sino lo que se condonó efectivamente obedece a una fórmula y no fue elegido a dedo. Entonces hay que transparentar tanto el mecanismo como el resultado de la condonación y creemos que eso es importante para la confianza de las personas, en especial todas las personas que tienen crédito y que tienen justo en especial en estos días, estas semanas, mucho problema con su deuda, de tener la seguridad de que nadie recibe una condonación si no fuera por un mecanismo transparente, objetivo. Existe el mismo trato en el fondo, de manera transversal. Ahora, el último punto que ustedes entregan en esta agenda antiimpunidad, pero no por eso menos importante, es el de sanciones efectivas contra los abusos y pareciera que es uno de los puntos más importantes de los que ustedes entregan porque engloba también los anteriores. Claro, aquí se refiere a las sanciones civiles, penales en caso de delitos y que esto efectivamente tengan relación con, por ejemplo, con el beneficio obtenido en el mercado financiero de un delito, que ojalá sea más alto que el beneficio obtenido por un fraude y que tengamos pena efectiva también de cárcel para los delitos de cuello y corbata, como se dice. Como se le llama. Y junto con eso también el fin de la exclusividad de la acción penal del CERVEL y también del Servicio de Impuesto Interno, que consideramos importante para evitar presiones políticas sobre estas instituciones y poder perseguir todos los delitos como corresponde.